Bueno, muchas gracias a todos ustedes por asistir. Muchas gracias, señor presidente, por la invitación. Para mí es realmente un orgullo estar acá y que me dejen presentar algunos de los temas en los que desarrollamos conocimiento en IAC. El tema de hoy es 5 dimensiones, administrando el cronograma y el presupuesto con un prototipo en tercera dimensión, ¿cierto? Una búsqueda fácil. Para mí fue muy fácil encontrar este tipo de titulares en la red. Tan solo 5 minutos se encuentran muchas noticias sobre la mala planeación en megaobras del país, dedicada, pues, que ha generado grandes costos, ¿cierto? Entonces tenemos de diferentes medios de comunicación muchas noticias donde se cuenta o se relata que debido a malas planeaciones encontramos grandes retrasos, muy costosos por cierto, dentro de las obras de nuestro país. Todos estos retrasos pues se pueden medir en tiempo, obviamente, en dinero, y algunos funcionarios pues hasta han sido privados de la libertad por la administración indebida de ciertas obras. Un método se hace necesario para poder afrontar esta situación, ¿cierto? En Colombia nos vendría muy bien empezar a implementar métodos que nos permitan administrar de mejor manera nuestros proyectos. El método del cual les vengo a hablar el día de hoy se llama 5D. Es muy simple, pero muy contundente. Funciona vinculando un modelo 3D con un cronograma que se tenga y con un presupuesto. Hoy vamos a aprender a hacerlo durante la charla. La función de esto es poder administrar de mejor manera, poder darme cuenta de los retrasos, poder planear de mejor manera, poder tomar decisiones antes de la construcción, que ahí es donde se encuentra una alta rentabilidad. Esto hace parte de las metodologías que llevan, o de las estrategias que llevan al BIM, Building Information Modeling, o una de las traducciones que he encontrado es modelado de información para la construcción, ¿cierto? Esto es orientado a la eficiencia de mis proyectos y conlleva una serie de prácticas, dentro de las cuales está la metodología 5D. Otras prácticas que se llevan dentro de la metodología BIM es administración de información, administración de flujos o ciclo de vida del proyecto o de un producto como tal, y temas como compartir la información en campo como es debido. Para yo poder implementar una tecnología o una metodología mejor 5D, se hacen necesarias varias cosas. Inicialmente, como en cualquier tipo de proyecto, las personas se hacen fundamentales. Necesito un gerente de proyectos y un planificador de proyectos, alguien que desempeñe este rol, no necesariamente alguien con ese puesto o ese rótulo dentro de la compañía. Necesitamos alguien que desempeñe un rol de gerente de proyectos, que me permitirá, o sus funciones será administrar un cronograma, estimar presupuestos, coordinar los recursos necesarios para el cumplimiento del cronograma y los presupuestos, evaluar el progreso del proyecto y supervisar contratistas. ¿Cierto? Esto es de forma macro, pero se necesita apoyar en un rol de planificador de proyecto. Esta persona, planificador del proyecto, ya interactúa más con los responsables de efectuar el proyecto, con los contratistas, y él debe ser la persona que debe mantener las iteraciones o la información al día y la información correcta. Si dentro de este método yo meto cosas inapropiadas, pues voy a tener resultados inapropiados. Si meto basura, pues no me va a salir muy buena mi planeación, ¿cierto? Entonces él tiene que crear y hacerle el mantenimiento del cronograma, recolectar los datos e integrarlos, estar muy pendiente de la cadena de suministro y, como ya les había dicho, trabajar conjuntamente con los contratistas para darles a entender y mantener el proceso o el flujo planeado del trabajo. Además
además de las personas de mi equipo de trabajo, yo requiero un prototipo digital. Mi prototipo digital, pues, puede ser en cualquier plataforma realmente. Hay varias. Puede ser incluso a partir de AutoCAD, que es el software pues más común en nuestra industria, tanto para ingenieros mecánicos como para ingenieros civiles, arquitectos. Esto se hace de forma transversal en la industria. Y ya vienen elementos más apropiados para la modelación, siendo Revit, que es una plataforma BIM, y me permite integrar con otras disciplinas. El modelo puede ser en cualquier software, lo importante es tener un modelo que me integre las diferentes disciplinas y una única versión de mi proyecto. En mi labor me he encontrado con compañías que tienen 2 y hasta 3 planos del mismo espacio, por una mala administración del proyecto, porque están trabajando por separado varias disciplinas, pero lo importante es que el espacio es uno y yo no puedo tener planos o modelamiento pues que no estén orientados a tener un único lenguaje y un único escenario, que es realmente lo que debe pasar. Con un modelo, pues yo puedo verificar, yo puedo tener en cuenta cantidades de obras, si es así, o si es necesario, puedo optimizar, ¿cierto? La importancia de esto es que yo puedo tener en cuenta pues cómo va a quedar mi espacio realmente. Puedo validar, analizar, documentar, diseñar, construir, simular, hacer todas estas actividades dentro de una plataforma CAE, ¿cierto? CAE es ingeniería asistida por computador y CAD es diseño asistido por computador. Con estas plataformas, como ya les había dicho, pues parten desde AutoCAD hasta Revit, pues yo puedo construir mi modelo. Recordemos, necesitamos unos roles, un equipo de trabajo y unos modelos sobre los cuales trabajar. Adicionalmente a esto necesito un cronograma. Con mi cronograma, pues obviamente tengo la planificación de cada una de las actividades que se van a dar dentro del proyecto. El cronograma puede estar en diversas plataformas. Puede estar en Microsoft Project, puede estar en Primavera de Oracle o simplemente puede estar en Excel. Hoy vamos a ver una corta explicación de cómo hacer un cronograma en Excel e integrarlo con una plataforma que me permite hacer la metodología del 4 o el 5D. Una aclaración es que cuando hablo de 4D es mi cronograma más el prototipo en 3D. Cuando hablo de 5D es mi cronograma, mis presupuestos o costos más mi prototipo en 3D. Entonces ya tenemos personas, un modelo y un cronograma y puede ser más unos presupuestos. Vamos a ver una de las herramientas que existen para hacer esta metodología posible. La herramienta que vamos a ver hoy se llama Navisworks. Hay varias que me pueden lograr tener un resultado similar, pero esta, pues, a mi modo de ver las cosas, es la más sencilla. Les voy a mostrar la interfaz de esta herramienta. Es esta, y lo que yo puedo lograr es una simulación de este tipo, donde yo en la parte inferior puedo ver el cronograma, el avance de obra, y puedo ver en 3D cuál es el avance físico, ¿cierto? De hecho, yo puedo meter una fecha y ver mi proyecto cómo se debe ver esa fecha a esa hora. Aquí tengo cómo ver el proyecto en la fecha que yo lo quisiera ver. Para lograr esto se necesita lo que ya les comenté, un modelo hecho en cualquier plataforma de modelación. El Navisworks tiene una amplia gama de extensiones, las cuales las lee y simplemente es importarlo.
y lo que me permite hacer es, entre otras cosas, esto, el tema de mirar cómo avanzar mi proyecto y visualizarlo. ¿Cómo llegué a este punto? Es muy fácil. Tengo un cronograma en Excel. Como todos tenemos acceso al Excel, pues es la herramienta más fácil de enseñar. Simplemente tengo un número de tarea o un número de operación, simplemente para identificarlo, un nombre de una operación, entonces las fundaciones, los niveles, unas etapas. ¿Qué pasa? Yo puedo hacer varias tareas al mismo tiempo. Si tengo 3 tareas hechas en la etapa 2, pues en estas celdas deberían ir 2, 2 y 2. De manera que con esto controlo cuáles etapas se hacen de forma simultánea. También debo tener un predecesor para el control de mi proyecto. ¿Qué quiere decir un predecesor? Que yo tengo que la tarea 2 solamente arranca cuando la tarea 1 esté completamente terminada. Eso me hace un control que vamos a ver más adelante qué rol puede desempeñar dentro del proyecto. Y simplemente tengo unas fechas de inicio y unas fechas de finalización de mi proyecto. Estas son las planeadas. Vale mencionar que estas fechas pues también van acompañadas de una hora, de acuerdo a la rigurosidad que se necesite dentro del proyecto. Yo puedo tener unos costos labor, o unos costos equipos, o unos costos totales para ser tenidos en cuenta en el proyecto, y puedo también contemplar qué tipo de tarea es la que voy a hacer. Si voy a hacer una construcción, una demolición, o simplemente va a ser una tarea temporal. Una vez yo tengo mi cronograma hecho en Excel, simplemente le digo, voy a seleccionar un nuevo cronograma. Aquí podemos ver que tengo una variedad de plataformas sobre las cuales puedo trabajar, sobre Excel, guardado en CSV, sobre Microsoft Project en varias versiones, o sobre Primavera en varias versiones. Una vez está cargado la base de datos, por decirlo así, pues él me saca una ventana de este tipo. ¿Cuál es la utilidad de esta ventana? Que yo le voy a entender a la plataforma cuáles son las entidades que vienen desde Excel, desde Primavera o desde Project. Simplemente él me dice el nombre de la tarea y yo le digo, la tarea se llama operación, el display ID es el número de tarea. Miren que aquí me sale el encabezado de la columna de Excel y simplemente yo lo relaciono. Aquí me dice fecha planeada de inicio. Yo allá en mi cronograma lo puse fecha de inicio y simplemente tengo que relacionarlos. Una vez están relacionados, pues simplemente es de decirle clic derecho y decirle que me construya las tareas. Vamos a ver un poco sobre las tareas. Aquí se me ha exportado todo mi cronograma de trabajo y tengo un diagrama de Gantt a mi mano derecha. Aquí puedo controlar las variables de mi proyecto, incluso puedo retroalimentarlo y ponerle las fechas reales o las fechas actuales de mi proyecto, de manera que él me muestre en 3D qué tengo de adelanto o qué tengo de retraso dentro de mi proyecto. De igual manera, pues también se me exportó qué tipo de tarea es y a qué está vinculado dentro de mi proyecto 3D. Para yo decirle a qué está vinculado, simplemente debí desarrollar el árbol de selección y decirle el nivel 1 y atarlo a una de las actividades que hay ahí, dándole clic derecho, Attach Current Selection. Ya de aquí en adelante, pues es de acuerdo a las necesidades que se tengan del proyecto. Si yo quiero mirar o simular mi proyecto con las fechas planeadas, si yo quiero simular mi proyecto con las fechas actuales, las planeadas versus las actuales, las diferencias, solamente las actuales, entonces tengo una diversa gama de simulaciones para examinar cómo está mi proyecto, ¿cierto? Recuerden, el resultado final
es muy simple, es poder mirar las fechas que estén acorde a lo que está planeado y los costos, si es del caso. Entonces por acá tengo una tablita de costos totales y él me va mostrando en cada etapa el costo, ya sea el costo total, el costo labor o el costo de contratistas. De hecho, yo puedo crear las variables que yo considere necesarias para poder controlar adecuadamente mi proceso. Vamos a continuar con un poco con la presentación. No sé si quedó suficientemente ilustrada la herramienta. Fue como un abrebocas, por decirlo así. Es una herramienta sencilla, pero tiene muchas funcionalidades. No sé si la audiencia piensa que entendió a grandes rasgos de qué se trata la herramienta y cuál sería el manejo o el flujo de trabajo con el software. Bueno, entendería que sí. Este software es desarrollado por Autodesk, ¿cierto? Y la metodología para utilizarlo lo enseñamos y hacemos el acompañamiento en IAC, ¿cierto? El definir alcances, definir hasta cuándo se hace productivo, cuándo no, pues es lo que hacemos dentro del acompañamiento. Dime, por favor. Para mirar las prioridades. Ok, entonces cuando una persona, estás poniendo un ejemplo donde una persona no tiene experiencia en el tema de construcción, pues realmente sí se hace importante. Por eso dentro de los roles está un gerente de proyecto que se supone que sí debe tener un conocimiento o experiencia en el tema. Esta labor manual de montar el modelo, de enlazarlo, sencillamente la puede hacer un dibujante, un usuario CAD, ¿cierto? Pero la administración o la gerencia la va a hacer tiene que sí tiene la experiencia necesaria para hacerlo. Entonces a mí me lo puede, si yo fuera gerente, pues me lo puede montar un usuario CAD, pero la administración del proyecto la voy a hacer yo y sí requiero de una experiencia en el tema. No sé si quedó resuelta tu pregunta, más o menos. Perfecto, gracias. Después de ver la herramienta, el, tienes toda la razón. La socialización del proyecto se hace indispensable. Seguida vamos a ver cómo se hace, porque la herramienta la deben manejar unas pocas personas, las que están involucradas en la administración del proyecto. Pero la socialización debe ser para toda la compañía, y eso es uno de los requerimientos dentro de todo este concepto de BIM y dentro de la metodología de 5D. Adelantándome un poco, lo que hace esto es generar un video de la planeación, poder socializarla con el resto de la compañía. Es mucho más fácil socializar un video que se puede ver en cualquier dispositivo móvil, hasta en los celulares que cada uno tenemos el día de hoy, que en una plataforma o en un software. Dentro de las reuniones de ingeniería, entre las reuniones de planeación, se puede llevar y actualizar de una vez el cronograma y mostrar cómo vamos con el proyecto y poderlo socializar. Entonces, el tema de la comunicación dentro de la compañía se hace indispensable y se puede hacer de una manera muy sencilla con esta herramienta. Beneficios. Tomar las decisiones adecuadas antes de la construcción. Este es el beneficio indiscutible, el que yo planteo como principal, que yo pueda prever los errores y tomar las decisiones correctas antes de que me sucedan. Ahí está la rentabilidad en los procesos, ¿cierto? En los proyectos. Dentro de los beneficios
que trae la herramienta, viene una coordinación de múltiples disciplinas. ¿Cómo así que coordinación de múltiples disciplinas? Simple, yo puedo tener el tema estructural de mi edificio, el tema de mis ductos, de mis líneas hidrosanitarias, integrados todos, proyectos, ¿cierto? Eso tiene muchas ventajas, ¿cierto? Desde coordinación, desde avance del proyecto, desde detección de interferencias. Esto me ayuda a resolver problemas al tener muchas disciplinas en un único modelo, porque en mi proyecto pues, es uno. Entonces puedo prever errores, puedo hacer que mis contratistas me entreguen información adecuada y más ajustada a mi proyecto, tanto en cotizaciones como en planeación. Dime. Que puede haber, digamos, entre el diseño estructural y el diseño, digamos, sanitario. Por ejemplo, que donde está el diseño sanitario está pasando por una columna o está pasando por una... ¿Eso lo detecta o no? Sí lo detecta. Enseguida vamos a ver un poco más de eso, pero efectivamente, de forma automática, con un detective de colisiones, así se llama, me dice un reporte de colisiones. Una vez yo lo señalo, él va y me los muestra y entro yo a decir, pues es intencional o por simplicidad la modelación se hizo así o realmente me va a causar un problema. De hecho, eso se hace. Enseguida vamos a ver una diapositiva sobre el tema. Valoración del impacto y los alcances de los cambios del proyecto. Hay muchas formas de llevar a cabo un proyecto. Esto se convierte en una herramienta para yo definir cómo proceder. Un ejemplo sencillo, didáctico, es que yo puedo definir la forma constructiva de mi proyecto de dos formas. Pues en esta, pues definimos hacer primero toda la estructura y en esta se definió hacer gran parte de la estructura y una vez esta esté avanzada, pues ir terminando las partes arquitectónicas. Las dos son válidas, pero hay una más eficiente que la otra. Hay una que tiene unas variables que me van a permitir tener mayor éxito y hay más probabilidad de que yo cumpla mi cronograma. Esta herramienta me ayuda a decir cuál, ¿cierto? De acuerdo a las simulaciones que yo haga, pues puedo tomar una mejor decisión. Manejar las programaciones de obra en los tiempos. El manejo de justo a tiempo. Yo puedo hacer una subsimulación, por decirlo así, enfocada al tema logístico, ¿cierto? Entonces pueden ver que este es el tema logístico para mi proyecto, pero no es mi proyecto, ¿cierto? Entonces con esto, ¿qué ganancias tengo? Igual lo debo modelar. Entonces aquí está el modelo de la logística. Igual tengo que tener un cronograma, puedo tener una simulación, pero lo importante es comunicarlo al campo, comunicarlo a los contratistas para coordinarlo, ¿cierto? Entonces, con un análisis de este tipo, ¿qué puedo hacer? Saber si la maquinaria que voy a utilizar me cabe en mi espacio. Como ella está en ese espacio, va a estar restringiendo la movilidad para otro tipo de vehículos o de maquinarias. Entonces, si tengo un cronograma de esto y puedo hacer una simulación, sé cómo la logística alrededor de mi obra se va a desempeñar. Voy a poder prever los problemas que tengo y voy a poder poner el material en el momento que es, la maquinaria en el momento que es, y no tener inconvenientes, que muchos pequeños inconvenientes me generan grandes atrasos, ¿cierto? Entonces también se me puede convertir en una herramienta para la definición o la programación logística de mi proyecto. Y muy importante, comunicarlo en el campo para que coordinen. Podemos encontrar, manejar y resolver conflictos antes de construir. Esa era la pregunta que me hacían. Es esto un ejemplo claro. ¿Qué hace él? Yo le digo, compáreme sistemas, yo puedo ver los sistemas que voy a utilizar, entonces cualquiera, una red contra incendios, contra la parte estructural, contra aire acondicionado, yo escojo lo que quiero comprar, o si quisiera el proyecto contra
manera que me saque todas las colisiones posibles. Me saca un reporte de colisiones, cuando le doy clic, está esta. Y yo entro a definir si efectivamente se considera un problema o si por facilidad el modelo quedó así. Una historia interesante es que en mi labor, recorriendo una planta en Barranquilla, me encontré con que este problema se había presentado en una instalación. ¿Qué hicieron las personas que hacían el montaje? Pusieron unos codos adicionales que bordeaban el obstáculo. El ingeniero que me invitó a la planta, muy curioso y muy amante de la ingeniería, y nos pusimos a mirar las pérdidas energéticas que se producían por la caída de presión debido a accesorios adicionales. Cada accesorio dentro de una tubería me genera pérdidas de presión y eso lo tengo que compensar con una potencia y tiene un consumo eléctrico. Encontramos que en los 8 años que lleva esa tubería, tenía un gran tamaño, pues realmente la pérdida de plata era impresionante. Este estudio, muy sencillo que se hizo, llevó a tener una iniciativa dentro de la compañía que todavía se está haciendo de detectar todas estas fugas de dinero, con detección de colisiones, con hacer un as-built correcto y entrar a definir cuál era la forma correcta de manejar este tipo de inconvenientes. Entonces esto se puede convertir en pequeñas fugas de dinero que sumadas pues entra a afectarme mucho dentro de una compañía y son cosas que no alcanzamos a detectar. Muy probablemente el proyecto se entregó a tiempo, pero no se entregó en las mejores condiciones. El detective de colisiones se vuelve importante para ciertas tomas de decisiones. Comunique fácilmente. Yo puedo comunicar de una manera sencilla, hay muchos métodos de hacerlo, pero lo importante es que cada persona dentro del proyecto esté enterado de cuál es la planeación, de cómo va el proyecto, qué adelantos y qué retrasos hay y puedan coordinar, ¿cierto? De hecho, pues si yo tengo una buena y sé que un contratista va a tener un sistema de estructuras de andamios, por ejemplo, y otro lo va a conseguir, pues ya entro a definir ya más temas de negociación, de cómo aprovechar mejor los recursos, y ya están armados, pues permite que esta persona trabaje, puedo coordinar mejor las obras y la interacción entre contratistas, de manera que mi tenga unas ganancias adicionales. El tema es un método simple, lo puedo compartir, mi cronograma, lo que estoy pensando, lo que se necesita hacer, hasta por un video. Orden constructivo en pos de la eficiencia. Pues simplemente yo puedo hacer algo como esto. Pues ciertamente se debe hacer antes de iniciar el proyecto, ¿cierto? Porque ahí es donde yo defino realmente si está bien mi planeación o si no. Ahí que dice, comuniqué mi intención, pero mi intención fue afinada o pudo haber sido afinada de acuerdo a definir diferentes órdenes para poder hacer más eficiente la construcción de mi proyecto. Pude seleccionar correctamente las excavaciones, pude definir el orden que requería mi proyecto para poder ser más eficiente. Estas son algunas cifras. Asegura mantener los costos y los tiempos según lo planificado. Hacia eso está orientado. Es una herramienta que me va a ayudar a lograr esto. Pues tiene un de eliminación de cambios no presupuestados, o hasta un 80% de reducción de tiempo, estimación de costos con margen de error pues,
más pequeño, ahorrar hasta un 10% del valor del contrato a través de detección de problemas que voy a tener y hasta una reducción del 7% en tiempo estimado de mis proyectos, ¿cierto? Bueno, ¿la repites, por favor? Sí, claro. ¿Cuánto puede ser el tiempo de planeación que ustedes en la evaluación que hacen en los proyectos sea el dedicado para que el proyecto sea exitoso? Listo. Entonces, mira, primero, eso depende del proyecto. Segundo, muy acorde a la diapositiva que estamos viendo, a tu pregunta. El método hay que manejarlo manteniendo la relación costo-beneficio, ¿cierto? Si yo me voy al detalle, pues realmente estoy perdiendo mi relación costo-beneficio inicial. ¿Por qué? Porque estoy invirtiendo mucho tiempo en la planeación por irme a detalles muy pequeños, ¿cierto? Mi planeación debe manejar hitos, debe manejar cronogramas de cosas un poco más generales. Conozco casos de compañías que están innovando realmente, están orientadas a alcanzar un manejo del BIM correctamente y en ese camino de aprendizaje pues se han encontrado con que tienen modeladas hasta las chapas de las puertas y las tienen hasta dentro del cronograma. Una vez cuando yo me voy muy al detalle, ya estoy perdiendo mi relación costo-beneficio, ¿cierto? Entonces hay que manejarla de manera que ésta se mantenga, que yo realmente pueda obtener estos resultados que yo les mostré, pero no irme tan al detalle. El tiempo de planeación al iniciar puede tardar un poco más de lo normal o de lo que estamos acostumbrados debido a una curva de aprendizaje. Una vez yo manejo la herramienta, una vez yo tengo experiencia en el tema de planeación de proyectos, pues ciertamente se vuelve mucho más ágil de lo que le estamos haciendo en este momento. Pero el tiempo es en función del tipo de proyecto. Y importantísimo, manejar la relación costo-beneficio. En este momento en la industria hay varios casos donde aplican esto. Hay compañías como muros y techos que están orientados a alcanzar de este tipo de objetivos y están aprendiendo y están definiendo un camino hacia tener resultados como estos. Hay una cervecería muy importante que está resolviendo los temas de manejo de proveedores y entregan en el tiempo, dentro de los tiempos, con este tipo de herramientas. ¿Qué hacen? Los dos pues tienen la información de la planeación, en este caso no sería costo, solamente planeación, y se están informando respecto a este marco, qué retrasos y qué adelantos hay, porque se vuelve sumamente delicado la entrega en la fecha acordada del proyecto. Hay casos donde ajustan esta herramienta a las necesidades al nivel tal de que conozco a alguien que trabaja en la industria aeronáutica y para entrenar las personas, para desmontar turbinas y este tipo de cosas, pues primero les muestra cómo es el proceso dentro de Navisworks para que ellos ya estén entrenados y en el momento de enfrentarse a la realidad, pues ya tengan un poco de entrenamiento y ya sepan qué es a lo que se van a enfrentar y así pues no se para una turbina costoso hacer este tipo de cosas. Entonces las aplicaciones, nuestros clientes día son muy creativos y cada uno lo aplica en la real necesidad del negocio como tal. Pregunta. Muchas gracias.